El salón de mármol de Carrara resonaba con el eco de los pasos firmes de Miguel Dávila cuando la encontró allí, arrodillada, fregando el suelo con sus manos callosas, susurrando una copla andaluza que su abuela solía cantarle. En aquel instante, algo en el pecho del empresario, acostumbrado únicamente al perfume caro de reuniones corporativas, se quebró como cristal fino al sentir el aroma de azahar mezclado con jazmín que ella llevaba en el cabello. Carmen levantó sus ojos castaño oscuro, luminosos como miel al sol, y sonrió con una sinceridad que él no había visto en 15 años, desde que el abandono inesperado de su prometida lo transformó en una fortaleza ambulante de traje italiano y reloj suizo. Las almas que están destinadas a encontrarse tienen un mapa invisible que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar, pensó Miguel, aunque jamás lo admitiría en voz alta. A sus 37 años, Miguel Dávila era conocido en Madrid como el empresario implacable que había construido un imperio tecnológico desde cero, impulsado por una determinación feroz que dejaba poco espacio para sentimientos. Sus rasgos más destacados eran la disciplina militar que aplicaba a cada área de su vida, la incapacidad casi patológica de confiar en alguien tras haber sido traicionado en su momento más vulnerable, y aquella mansión de vidrio y hormigón en La Moraleja donde vivía solo, rodeado de arte contemporáneo costoso que nunca miraba realmente. El conflicto que corroía su alma silenciosamente era la guerra constante entre el deseo profundo de conexión humana y el terror paralizante de volver a sentir el dolor desgarrador del abandono. Carmen era la nueva empleada de limpieza, contratada por la ama de llaves gallega que administraba la propiedad. Venida de un pequeño pueblo de Granada con apenas 19 años, cargaba en sus maletas pocas ropas sencillas, pero traía en su corazón una riqueza que él jamás había imaginado existiera. La capacidad de encontrar belleza en las cosas más simples, de transformar cualquier espacio en hogar con solo un jarrón de claveles rojos y una sonrisa genuina. «Perdone, señor, no sabía que estaría en casa hoy», dijo ella con aquel acento andaluz que alargaba las vocales como una melodía. Miguel la observó detenidamente, intentando mantener la frialdad que lo caracterizaba. «No estaba previsto, pero la reunión se canceló», respondió secamente, sin saber por qué sentía la necesidad de dar explicaciones a una empleada. «Continúe con su trabajo». Se dio la vuelta para marcharse, pero algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que ella volvió a su tarea sin inmutarse, o tal vez la canción que seguía tarareando como si él no existiera. Durante un segundo que pareció eterno, Miguel experimentó una sensación olvidada, curiosidad genuina por otro ser humano. Mientras subía las escaleras hacia su despacho, la voz de Carmen flotaba por el aire como un perfume sutil que, sin saberlo, comenzaba a infiltrarse en las grietas invisibles de su coraza perfectamente construida. La rutina meticulosamente organizada de Miguel comenzó a alterarse de forma tan sutil que ni siquiera él mismo lo notaba. Cada mañana, al bajar a desayunar, sus ojos buscaban instintivamente aquella figura menuda que ahora se movía por su casa como si fuera parte del aire que respiraba. Detestaba esta nueva debilidad, este interés involuntario que desafiaba 15 años de autocontrol perfecto. Durante 3 meses, Miguel observaba desde lejos fingiendo revisar documentos en su despacho acristalado, mientras secretamente notaba cómo ella canturreaba mientras arreglaba las orquídeas raras del invernadero, cómo se detenía para admirar el atardecer anaranjado sobre los rascacielos, cómo preparaba tortilla de patatas en la cocina gourmet y la ofrecía al ama de llaves con aquella manera despretenciosa que desarma cualquier defensa. Una tarde de martes, mientras Carmen limpiaba las estanterías de la biblioteca, Miguel entró buscando un libro. La encontró encaramada en la escalera, absorta en las páginas de un antiguo ejemplar de
100 años de soledad. ¿Le gusta García Márquez?, preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar una conversación. Carmen dio un respingo, cerrando el libro con cierta culpabilidad. Perdone, señor. No debería... No he preguntado si debería, sino si le gusta, la interrumpió él con un tono menos severo del habitual. Ella sostuvo su mirada por primera vez, sin bajar los ojos como hacía habitualmente. Es como escuchar la voz de mi tierra, aunque sea colombiano, respondió con una sonrisa tímida. Mi abuela me leía fragmentos cuando era niña. ¿Sabe leer?, preguntó Miguel, arrepintiéndose inmediatamente de su tono condescendiente. La mirada de Carmen se endureció, y por primera vez Miguel vio un destello de orgullo herido en aquellos ojos color miel. Tengo el bachillerato completo, señor. Que limpie sus suelos no significa que mi mente también esté vacía. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión inesperada. Miguel sintió algo extraño. Vergüenza. No recordaba cuándo fue la última vez que había experimentado esa emoción. Por supuesto. Ha sido un comentario inapropiado, concedió finalmente. Puede llevarse el libro si desea terminarlo. No necesito su caridad, señor, respondió ella, descendiendo ágilmente de la escalera. Tengo mi propia biblioteca, aunque más pequeña que la suya. Cuando salió de la habitación, Miguel se quedó mirando el espacio vacío donde ella había estado, consciente de que acababa de ser puesto en su lugar por una mujer que ganaba en un mes lo que él ganaba en una hora. La sensación era desconcertante y, para su sorpresa, no del todo desagradable. Aquella noche, mientras revisaba los informes financieros trimestrales, un impulso inexplicable lo llevó a consultar el expediente de personal de Carmen. Su motivación era clara y pura: enviar dinero para que sus hermanos menores continuaran estudiando, ayudando a su madre que se había quedado en el pueblo cuidando de la pequeña huerta familiar, asumiendo como hija mayor la responsabilidad de sostener a la familia cuando aún era casi una niña. El primer obstáculo surgió cuando, sin pensarlo, aumentó discretamente su salario a través de la contadora, solo para descubrir días después que Carmen había devuelto la cantidad extra con una nota manuscrita. No acepto lo que no merecí ganar. Aquello lo desconcertó profundamente. En su mundo corporativo, todos tenían un precio. Todos aceptaban cualquier ventaja. La simplicidad de ella era un lenguaje que no dominaba, un código moral tan sólido como desconcertante. Comenzaron entonces los primeros cambios sutiles en su comportamiento. Empezó a desayunar en la cocina en lugar del despacho, solo para estar en el mismo ambiente mientras ella preparaba las torrijas que perfumaban toda la mansión con aquel aroma a canela y naranja que no sabía que echaba de menos. La presencia de Carmen estaba alterando paulatinamente el equilibrio perfecto de aquella casa inmaculada y, por extensión, de su vida entera. Rosa, el ama de llaves, una gallega astuta que llevaba trabajando para familias adineradas 40 años, lo percibía todo con aquellos ojos verdes experimentados. Su motivación era genuina. Tras años viendo a su patrón marchitarse emocionalmente, a pesar de toda su riqueza, reconocía en aquella muchacha andaluza la chispa que podría salvarlo de la prisión autoimpuesta. Comenzó sutilmente a crear situaciones donde los dos necesitaban interactuar, pidiéndole a Carmen que llevara documentos al despacho, que ayudara a elegir flores para los arreglos, que preparara el almuerzo los días en que él trabajaba en casa. Señorita Carmen, ¿podría llevarle estos contratos al señor? Está en el invernadero, le pidió Rosa una mañana de abril, con una sonrisa cómplice que la joven no alcanzó a interpretar. Carmen encontró a Miguel contemplando la lluvia que golpeaba los cristales del invernadero, con aquella expresión ausente que parecía transportarlo a lugares lejanos. Por un instante, se permitió observarlo sin ser vista.
la tensión perpetua en sus hombros, el ceño ligeramente fruncido incluso en reposo, las líneas de expresión que comenzaban a marcarse en un rostro que, de no ser por esa dureza constante, sería extraordinariamente atractivo. «Perdone, señor. Los contratos que pidió», dijo finalmente, rompiendo el hechizo. Miguel se volvió sorprendido de no haber percibido su presencia. Algo en su expresión normalmente impenetrable se suavizó por un instante. «Gracias. Puede dejarlos en la mesa», respondió, volviendo a su tono habitual. Carmen dejó los documentos donde le indicaba, pero en lugar de retirarse inmediatamente como habría hecho semanas atrás, se acercó a una orquídea banda caerulea que parecía marchitarse. «Esta necesita más humedad y menos luz directa», comentó casi para sí misma, mientras tocaba con delicadeza los pétalos azulados. «¿Es usted experta en orquídeas?», preguntó él, con un deje de ironía. «Mi madre cultivaba flores para vender en el mercado», respondió ella con sencillez. «No eran orquídeas exóticas, claro, pero todas las plantas hablan el mismo lenguaje si una sabe escucharlas». Miguel la observó mientras ella, aparentemente olvidada de quién era él y de su posición, movía cuidadosamente la maceta a una ubicación más adecuada. Había algo hipnótico en la naturalidad con la que se movía, en la confianza absoluta de sus manos pequeñas y ásperas manipulando algo tan delicado y costoso. «Debería contratar un especialista para estas plantas», añadió Carmen. «Son demasiado valiosas para que las cuide alguien que no las entiende». «¿Está criticando mi gestión de la casa, señorita Ruiz?», preguntó él utilizando por primera vez su apellido. Ella lo miró directamente, sin intimidarse. «Estoy sugiriendo que algunas cosas merecen más que dinero, señor Dávila. Merecen atención verdadera». El doble sentido de sus palabras quedó flotando entre ellos como una verdad incómoda que ninguno estaba preparado para reconocer. Carmen hizo una ligera inclinación de cabeza y se retiró, dejando a Miguel con la perturbadora sensación de haber sido leído con una claridad que nadie había mostrado en años. Esa tarde, mientras trabajaba en su despacho, Miguel se descubrió mirando repetidamente hacia el jardín, donde Carmen plantaba hierbas aromáticas en un pequeño rincón que Rosa le había asignado. El contraste entre el jardín geométricamente perfecto y aquel pequeño caos aromático de tomillo, romero y albahaca era como una metáfora visual de lo que comenzaba a suceder en su interior. El periodo de lluvias primaverales trajo una transformación en el escenario alrededor de la mansión. El jardín, que antes era geométricamente perfecto y frío, comenzó a ganar toques de ella, canteros de tomillo y romero que había plantado pidiendo permiso. «El romero trae prosperidad y aleja las malas energías, señor». Una pequeña huerta de tomates cherry junto a la piscina infinita. Un bebedero artesanal para los gorriones que había montado con botellas recicladas. Miguel observaba estos cambios con una mezcla de irritación y fascinación, pues rompían el orden perfecto que tanto se había esforzado en construir, pero al mismo tiempo traían vida, color y movimiento a aquel mausoleo de lujo. Una mañana de domingo, Miguel canceló inesperadamente su partida de golf con importantes ejecutivos, algo inaudito en su rutina. En lugar de eso, se encontró vagando por su propia casa como un extraño, siguiendo inconscientemente el rastro de Carmen. La descubrió en el patio trasero, arreglando sus plantas, cantando suavemente mientras trabajaba. Se detuvo a una distancia prudencial, permitiéndose el lujo prohibido de observarla sin las barreras habituales del jefe y la empleada. Carmen llevaba un sencillo vestido de algodón azul que contrastaba con el verde intenso de las plantas. Su cabello negro, habitualmente recogido en un moño austero, caía libremente sobre sus hombros, y su rostro, normalmente serio en su presencia, se transformaba completamente al creer que estaba sola, relajado, expresivo, casi luminoso. Miguel
sintió una punzada de algo que no reconoció inmediatamente como envidia. Envidia por la capacidad de ella para encontrar alegría en algo tan simple como cuidar un trozo de tierra. Un estruendo repentino rompió el momento. Una maceta se había caído de una estantería cercana. Carmen se volvió sobresaltada, descubriendo a Miguel. «Lo siento», dijo él, sintiéndose absurdamente culpable, como un adolescente descubierto espiando. No quería interrumpir. Ella se levantó, limpiándose las manos en el delantal que llevaba sobre el vestido. «No se preocupe, señor, ya terminaba». «Tiene buena mano con las plantas», comentó él acercándose para examinar el pequeño huerto que ahora prosperaba en un rincón antes estéril. Este lugar nunca había tenido tanto color. Carmen sonrió, y Miguel notó que era la primera vez que le sonreía directamente a él, no como empleada cumpliendo con su deber, sino como una persona compartiendo un momento genuino. A veces los lugares más lujosos son los que más necesitan vida, señor Dávila. Son como personas que lo tienen todo excepto lo esencial. La franqueza de sus palabras lo desconcertó. En su mundo nadie le hablaba así, con una honestidad desprovista de agenda oculta, sin buscar impresionarlo o obtener ventaja. «¿Y qué es lo esencial, según usted?», preguntó, genuinamente interesado en su respuesta. Carmen miró hacia el horizonte, donde el cielo de Madrid comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. «Raíces y alas, supongo. Saber de dónde venimos y tener la libertad de elegir hacia dónde vamos. El resto son solo cosas». Miguel la observó fijamente, sintiendo que algo dentro de él se desplazaba ligeramente, como una piedra que, tras años de inmovilidad, comenzara a rodar colina abajo. 6 meses después de la llegada de Carmen, durante una cena benéfica donde necesitó ayuda extra, le pidió que sirviera las bebidas a los invitados. Fue cuando ocurrió el momento que lo cambiaría todo. Uno de los inversores, embriagado por el whisky escocés de 30 años, hizo un comentario irrespetuoso sobre su apariencia simple y su juventud. Antes de que Miguel pudiera procesarlo, se encontró enfrentando al hombre con una furia protectora que no sabía que poseía, expulsándolo de la fiesta a pesar de las consecuencias financieras. Cuando todos se marcharon y el silencio regresó, ella lo encontró solo en la terraza, con las manos temblorosas mientras sostenía una copa vacía, y dijo suavemente: «Gracias por defenderme, pero no hacía falta. Aprendí que las palabras feas dicen más de quien las dice que de quien las escucha». Aquella sabiduría simple, dicha con aquel acento andaluz que alargaba las vocales como una canción, abrió una grieta en sus defensas. Por primera vez en 15 años, habló sobre la traición, sobre cómo había encontrado a su prometida con su socio una semana antes de la boda, cuando tenía apenas 22 años, sobre cómo eso había destrozado su capacidad de confiar. Carmen escuchó en silencio, y cuando él terminó, no ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente tomó su mano grande y callosa, de teclear en teclados caros entre sus manos pequeñas y ásperas de trabajo manual, y permanecieron así, viendo la ciudad iluminada extenderse como un mar de estrellas terrestres. Aquella noche en la terraza marcó un punto de inflexión que ninguno de los dos reconoció inmediatamente. Miguel comenzó a buscar su compañía con pretextos cada vez más transparentes: consultas sobre el jardín, opiniones sobre la redecoración de habitaciones que nunca se redecoraban, incluso pedidos específicos para que fuera ella quien le llevara el café a media tarde. Rosa observaba esta danza silenciosa con una mezcla de satisfacción y preocupación. Una tarde, mientras Carmen preparaba gazpacho en la cocina, la mujer mayor se sentó frente a ella con aquella expresión que indicaba una conversación seria. «Niña, ¿sabes en qué terreno estás pisando?», preguntó directamente, en el tono maternal que había adoptado con ella.
Carmen continuó cortando tomates con precisión, sin levantar la mirada. Solo hago mi trabajo, Rosa. El señor Dávila es amable, eso es todo. La gallega suspiró, cruzando sus brazos redondeados sobre la mesa de mármol. Tengo 60 años, hija. He visto suficiente mundo para reconocer cuando un hombre como él mira a una mujer como tú de cierta manera. Y tú no eres tonta, aunque a veces te hagas la desentendida. Carmen dejó el cuchillo sobre la tabla y enfrentó la mirada penetrante de Rosa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me gusta? Que a veces, cuando me mira, siento algo que no debería sentir. Su voz se quebró ligeramente. Soy realista, Rosa. Conozco mi lugar en el mundo. Tu lugar en el mundo no es algo fijo, niña, respondió la mujer con sorprendente suavidad. Se construye con cada decisión que tomamos. Él nunca me vería como... Ya te ve, la interrumpió Rosa. La pregunta es, ¿estás preparada para lo que eso significa? Un hombre como Miguel Dávila no sabe amar a medias. Cuando finalmente se entregue, será como un río rompiendo una presa. ¿Tienes la fuerza para mantenerte en pie cuando esa ola llegue? Carmen no respondió inmediatamente. Sus pensamientos volaron hacia su familia en Granada, hacia las expectativas depositadas en ella, hacia la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros demasiado jóvenes. No puedo permitirme sueños, Rosa, dijo finalmente. Mi familia depende de mí. El corazón no entiende de permitirse, querida, contestó Rosa levantándose para volver a sus tareas. Solo conoce el hambre o la saciedad. Mientras tanto, Miguel experimentaba su propia turbulencia interna. En 15 años, había construido un imperio financiero, tomando decisiones que afectaban a miles de empleados sin un atisbo de duda. Sin embargo, ahora se encontraba paralizando por la simple idea de invitar a Carmen a compartir un café fuera del contexto laboral. Una tarde, después de darle vueltas durante semanas, finalmente reunió el valor para acercarse a ella mientras trabajaba en el invernadero. Carmen, dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez, haciendo que ella se sobresaltara. Me preguntaba si le gustaría, se aclaró la garganta, si te gustaría acompañarme a una exposición en el Museo del Prado este fin de semana. Tienen una muestra especial sobre pintores andaluces. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más que él no supo identificar. Señor Dávila, yo... Miguel, la corrigió él suavemente. Puedes llamarme Miguel cuando no estamos... trabajando. Ella respiró profundamente antes de responder. No creo que sea apropiado, señor. La gente hablaría. ¿Te importa lo que diga la gente?, preguntó él, genuinamente curioso. A mí no, respondió ella con aquella franqueza que lo desarmaba. Pero a usted debería importarle. Su reputación, su posición. He pasado 15 años preocupándome por lo que otros piensan. La interrumpió con una intensidad que sorprendió a ambos. 15 años construyendo una vida que parece perfecta desde fuera, pero que está... Se detuvo, buscando la palabra adecuada. Hueca por dentro. Carmen lo miró fijamente, como si intentara descifrar un texto en un idioma desconocido. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual fortaleza. Hay mujeres hermosas, educadas, de su clase social. Precisamente por eso, respondió él con una sonrisa triste, porque cuando me miras, no ves al empresario, o la cuenta bancaria, o el apellido, simplemente ves a un hombre con demasiados muros y muy pocas ventanas. La metáfora quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno se atrevía a nombrar completamente. Finalmente, Carmen asintió casi imperceptiblemente. De acuerdo, iré a esa exposición contigo, Miguel. Su nombre en aquellos labios sonó como algo completamente nuevo, como si nadie lo hubiera pronunciado correctamente
hasta ese momento. La exposición en el Museo del Prado se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Miguel había imaginado múltiples escenarios, pero ninguno se asemejó a la realidad. Esperaba encontrarse con una Carmen intimidada por el entorno elegante, quizás insegura entre obras maestras y visitantes sofisticados. En cambio, descubrió a una mujer que se movía con sorprendente naturalidad entre las pinturas, comentando detalles que incluso él, con su educación privilegiada, no había notado. «Mira cómo Zurbarán utiliza la luz aquí», dijo ella, deteniéndose frente a un lienzo monumental. «Parece que los pliegues del hábito están esculpidos en mármol, pero si te fijas bien, puedes sentir la textura del tejido». Miguel la observaba fascinado, olvidando momentáneamente las miradas curiosas de algunos conocidos que se cruzaban en su camino. «¿Cómo sabes tanto de arte?», preguntó finalmente, genuinamente intrigado. Carmen sonrió con cierta timidez. «Mi profesor de literatura en el instituto nos traía aquí cuando reunía suficiente dinero para el autobús desde Granada. Decía que la educación no está solo en los libros, sino en entrenar los ojos para ver la belleza en todas partes». Mientras recorrían las salas, Miguel comenzó a ver el museo a través de los ojos de ella, no como una colección de activos culturales valorados en millones, sino como un tesoro vivo que respiraba historia y emoción. Carmen se detenía especialmente frente a las escenas cotidianas, los bodegones humildes, las representaciones de personas comunes realizando tareas sencillas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de estas pinturas?», comentó ella frente a un cuadro de Velázquez. «Que inmortalizan momentos que nadie consideraría importantes. Como si el artista dijera, mira, esto también merece ser recordado para siempre». La sabiduría simple pero profunda de sus observaciones dejó a Miguel sin palabras. Por primera vez en años, se encontró cuestionando los valores que habían guiado su vida adulta. La búsqueda incesante de estatus, la acumulación de bienes como medida del éxito, la distancia emocional como escudo protector. La colisión de mundos se intensificó cuando, al salir del museo, Miguel sugirió cenar en un restaurante exclusivo cercano. Carmen negó suavemente con la cabeza. «Conozco un lugar mejor», dijo con una sonrisa cómplice, «si confías en mí». 30 minutos después, Miguel Dávila, el hombre cuya firma valía millones, se encontraba sentado en una pequeña taberna del barrio de Lavapiés, rodeado de estudiantes, trabajadores y jubilados que disfrutaban de tapas caseras y vino servido en vasos sencillos. Carmen saludaba familiarmente al dueño, un andaluz corpulento que la recibió con efusivos abrazos. «Carmencita, qué alegría verte, niña», exclamó el hombre, para luego examinar con curiosidad a Miguel. «¿Y este señor tan elegante?» «Un amigo, Antonio, se llama Miguel», respondió ella con naturalidad. Antonio los condujo a una mesa en el rincón más tranquilo y, sin que pidieran nada, comenzó a traer platos. Tortilla jugosa, boquerones en vinagre, berenjenas con miel, todo servido sin pretensiones pero con un aroma que despertaba el apetito inmediatamente. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó Miguel, sorprendido por la familiaridad del trato. «Casi todos los domingos», respondió ella. «Antonio es de Málaga, como mi padre. Me hace sentir un poco más cerca de casa». Miguel observó el local con nuevos ojos, notando los detalles que antes habría pasado por alto. Las fotografías antiguas en las paredes, las conversaciones animadas en las mesas cercanas, la autenticidad de un espacio que existía no para impresionar, sino para nutrir en todos los sentidos. «Es la primera vez en años que, como algo sin saber su precio exacto», comentó con una sonrisa irónica. Carmen lo miró fijamente, con aquella manera directa que tenía de atravesar sus defensas. «Algunas cosas valen más de lo que cuestan, Miguel, y otras cuestan más de lo que valen». La sencillez profunda de su filosofía
lo desarmaba constantemente. Mientras la noche avanzaba, rodeados por el bullicio alegre del local, Miguel se encontró riendo abiertamente, compartiendo anécdotas de su infancia, escuchando las historias de Carmen sobre su pueblo, su familia, sus sueños postergados. Por primera vez en 15 años, no estaba calculando el beneficio de cada palabra o midiendo la impresión que causaba. Simplemente estaba presente, completamente vivo, en el momento. Cuando finalmente salieron a la calle, Madrid se había transformado bajo el manto nocturno. Caminaron sin rumbo definido, con esa intimidad especial que crean las ciudades de noche. Al pasar junto a una pequeña plaza donde un grupo de jóvenes tocaba flamenco con una guitarra, Carmen se detuvo, atraída por la música como por un imán invisible. «Esta canción», murmuró, con una expresión de nostalgia repentina. «Mi padre la cantaba siempre. Sin previo aviso, uno de los guitarristas la reconoció y la invitó a unirse». Para asombro de Miguel, ella aceptó con naturalidad, uniéndose al círculo como si siempre hubiera pertenecido allí. Y entonces, bajo la luz tenue de las farolas, Carmen comenzó a bailar. No era el baile técnicamente perfecto de una profesional, sino algo mucho más poderoso, la expresión genuina de un alma que comunicaba con el cuerpo lo que las palabras no podían expresar. Sus movimientos eran a la vez contenidos y libres, llenos de una dignidad ancestral y una pasión apenas controlada. Miguel la observaba hipnotizado, descubriendo una dimensión completamente nueva de ella, una belleza salvaje y auténtica que ningún salón elegante podría contener. Cuando la música terminó y Carmen volvió a su lado, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, Miguel comprendió que algo fundamental había cambiado dentro de él. El muro cuidadosamente construido durante 15 años tenía ahora una grieta irreparable. El segundo obstáculo llegó en forma de la familia de ella. Los hermanos necesitaban una cirugía costosa que la seguridad social no cubría completamente. Cuando él lo descubrió a través de Rosa y ofreció pagar, Carmen rechazó con aquella terquedad dulce pero inflexible. «No soy tu responsabilidad». Miguel entonces necesitó aprender una nueva estrategia, no la de conquistar con dinero, sino la de ofrecer ayuda de manera que preservara la dignidad de ella. Creó un programa de becas en la empresa para familiares de empleados, aplicándolo retroactivamente. Aún así, ella desconfió, y él tuvo que confesarlo todo, exponiendo su vulnerabilidad al querer ayudarla sin ofenderla. Era una tarde de tormenta cuando finalmente tuvieron esta conversación. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la biblioteca donde Carmen ordenaba libros y Miguel, aparentemente, revisaba contratos. En realidad, llevaba media hora observándola, reuniendo el valor para abordar el tema que llevaba días atormentándolo. «Carmen», dijo finalmente, cerrando la carpeta de documentos, «sé lo de tu hermano». Ella se tensó visiblemente, deteniendo su tarea para mirarlo con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué sabes exactamente?» «Que necesita una operación urgente, que estás trabajando horas extra en otro empleo para reunir el dinero», respondió él acercándose. «Que te estás matando lentamente por responsabilidades que no deberían caer solo sobre tus hombros». Carmen dejó los libros y lo enfrentó directamente, con aquella dignidad inquebrantable que la caracterizaba incluso en los momentos más vulnerables. «Mi familia es asunto mío, Miguel. Agradezco tu preocupación, pero déjame ayudarte», la interrumpió, con una urgencia que no intentó disimular. «No como tu jefe, no como lo que sea que somos ahora. Como alguien que no soporta verte sufrir cuando tengo los medios para evitarlo». Carmen negó lentamente con la cabeza, con una expresión de triste determinación. «El dinero siempre cambia las cosas, Miguel. Crea deudas invisibles, altera equilibrios. No puedo permitir que nuestras...» dudó buscando la palabra adecuada. «Conversaciones se compliquen así.
Miguel se pasó una mano por el cabello en un gesto de frustración contenida. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me quede de brazos cruzados viendo cómo te desmoronas por orgullo?» «No es orgullo», respondió ella con vehemencia. «Es dignidad. Es todo lo que tenemos los que nacimos sin apellidos importantes o cuentas bancarias abultadas. Si la pierdo, ¿qué me queda?». El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Miguel comprendió, quizás por primera vez en su vida adulta, que el dinero, que siempre había sido su herramienta para resolver cualquier problema, se convertía aquí en un obstáculo. La riqueza, que había definido su identidad durante tanto tiempo, ahora se interponía entre él y lo único que realmente deseaba. «He creado un programa de becas para los familiares de todos los empleados», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Para estudios, emergencias médicas, proyectos personales. Es completamente transparente, con criterios claros de elegibilidad. Tu hermano calificaría automáticamente». Carmen lo miró con suspicacia. «¿Cuándo creaste este programa exactamente?». Miguel sostuvo su mirada sabiendo que cualquier evasiva sería inútil. «Hace 3 días. Pero hubiera debido existir desde siempre», añadió con sinceridad. «No es caridad, Carmen. Es justicia. Es redistribuir lo que nunca debió acumularse solo en mis manos». La intensidad de su declaración sorprendió a ambos. Por un momento, ninguno habló. La lluvia seguía golpeando los cristales, creando una música de fondo para aquel momento crucial. «¿Por qué haces esto, Miguel?», preguntó ella finalmente, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «¿Qué quieres de mí?». La pregunta lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Qué quería realmente? No era gratitud, ni admiración, ni siquiera la satisfacción de resolver un problema con dinero, como había hecho toda su vida. «Quiero que me mires», respondió con una honestidad que lo asustó a él mismo. «No al empresario, ni al millonario, ni al jefe. Solo al hombre que he olvidado cómo ser hasta que apareciste tú». En aquel momento de confesión, con la lluvia tamborileando en las ventanas francesas y el olor a tierra mojada entrando por la puerta del balcón, algo se rompió definitivamente entre ellos. Ella tocó su rostro por primera vez, y él cerró los ojos sintiendo aquellas manos ásperas, como la caricia más suave que jamás había recibido. «No necesitas comprar mi cariño», susurró ella. «Ya es tuyo». El tiempo pareció detenerse, mientras sus labios se encontraban por primera vez, en un beso que sabía a promesa, a riesgo, a salto al vacío sin red. Cuando finalmente se separaron, Miguel comprendió que acababa de cruzar una frontera de la que no había retorno posible. Y por primera vez en 15 años, la idea de no tener el control absoluto no lo aterrorizaba. La transformación en la vida de Miguel fue radical. Comenzó a frecuentar la pequeña iglesia del barrio de Lavapiés, donde ella asistía los domingos, comiendo churros con chocolate en la plaza después de la misa, conversando con los vecinos que lo miraban con curiosidad, pero lo recibían con la hospitalidad cálida característica del sur. Aprendió a jugar dominó con los señores en el bar de la esquina. Descubrió el sabor del gazpacho preparado de forma tradicional por la tía de ella. Participó en verbenas, donde bailó sevillanas por primera vez desde su infancia. Estos elementos culturales impactaban sus decisiones porque lo reconectaban con una humanidad que había perdido en su ascenso corporativo, recordándole que el éxito sin conexión es solo una palabra bonita para la soledad. Sin embargo, cada acción tiene consecuencias, y la nueva vida de Miguel pronto comenzó a colisionar con el mundo cuidadosamente estructurado que había construido. El primer enfrentamiento ocurrió durante una reunión de la junta directiva, donde uno de los accionistas principales, Eduardo Mendoza, un hombre de 60 años con la arrogancia que solo generaciones de riqueza pueden cultivar, abordó el tema directamente.
Me han llegado ciertos rumores, Miguel, comentó con falsa casualidad mientras los demás miembros abandonaban la sala. Sobre tu situación personal. Miguel mantuvo la expresión impasible, aunque sintió cómo se tensaba cada músculo de su cuerpo. Mi vida personal no es asunto de esta junta, Eduardo. El hombre mayor soltó una risa seca, desprovista de humor. Todo lo que haces es asunto nuestro cuando afecta a esta empresa, respondió acercándose. Estamos a punto de cerrar la fusión con Tech Global. Sus ejecutivos son extremadamente conservadores. ¿Cómo crees que reaccionarán cuando sepan que el CEO de nuestra compañía está fraternizando con el personal de limpieza? La forma despectiva en que pronunció las últimas palabras encendió en Miguel una furia que raramente permitía aflorar. Ten cuidado con lo que insinúas, Eduardo, advirtió en voz baja pero firme. Y recuerda que sigo siendo el accionista mayoritario. Por ahora, replicó Mendoza. Pero incluso tú sabes que la percepción lo es todo en nuestro mundo. No se trata de moralidad, Miguel, se trata de negocios, de miles de millones en juego. Mientras salía de la sala de juntas, Miguel sintió el peso de una elección imposible formándose en su horizonte. Por primera vez el imperio que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a parecer una jaula dorada en lugar de un logro. Esa noche, mientras cenaba con Carmen en el pequeño apartamento que ella compartía con dos compatriotas en un edificio antiguo de lavapiés, intentó mantener la compostura, pero ella lo conocía ya lo suficientemente bien para notar su preocupación. ¿Qué te preocupa?, preguntó directamente, sirviéndole más de aquel vino barato pero sorprendentemente bueno que habían comprado en la tienda de la esquina. Miguel contempló el líquido rojo oscuro en su vaso, tan diferente de las costosas botellas que normalmente bebía. La fusión con Tech Global podría complicarse, respondió vagamente. Carmen lo observó en silencio durante unos segundos. Es por mí, ¿verdad? Su voz era tranquila, casi resignada. Por nosotros. Miguel levantó la mirada, sorprendido por su perspicacia. ¿Cómo lo sabes? Ella sonrió con cierta tristeza. No soy ingenua, Miguel. Sé cómo funciona el mundo. Un hombre como tú no puede simplemente cambiar de vida sin consecuencias. No me importan las consecuencias, respondió él con más vehemencia de la que pretendía. Debería importarte, replicó ella con aquella franqueza desconcertante. Has construido algo importante. Da trabajo a cientos de personas, tiene un propósito mayor que nosotros. La madurez de su perspectiva lo dejó sin palabras. Mientras la mayoría buscaría aferrarse a la relación a cualquier costo, ella estaba considerando desinteresadamente lo que era mejor para todos los involucrados. ¿Estás terminando conmigo?, preguntó finalmente, con un nudo en la garganta que no recordaba haber sentido desde la adolescencia. Carmen negó suavemente con la cabeza, tomando su mano sobre la mesa de formica desgastada. Estoy diciendo que quizás necesitamos ser más discretos. Por ahora. Miguel sintió una oleada de alivio seguida inmediatamente por vergüenza. ¿Era eso lo que le estaba ofreciendo? ¿Una relación en las sombras, como si ella fuera algo de lo que avergonzarse? No quiero esconderme, declaró con firmeza. No quiero fingir que esto, hizo un gesto abarcando el espacio entre ellos, es menos importante de lo que realmente es. No es cuestión de importancia, respondió ella. Es cuestión de inteligencia, de elegir nuestras batallas. La sabiduría práctica de Carmen, muy superior a sus 19 años, seguía sorprendiéndolo. Sin embargo, algo dentro de él se rebelaba contra esta solución pragmática. Toda su vida adulta había sido una serie de compromisos estratégicos, de sacrificios calculados por un bien mayor que, en retrospectiva, nunca pareció llegar. Por primera vez, había encontrado algo que se sentía auténtico, sin artificios ni agendas ocultas. La idea de relegarlo a los márgenes de su vida
como un secreto vergonzoso, le resultaba cada vez más intolerable. Las semanas siguientes fueron una dolorosa negociación entre sus mundos colisionantes. Durante el día, Miguel era el ejecutivo impecable, manejando las complejas negociaciones de la fusión con la misma precisión clínica de siempre. Por las noches, escapaba a una vida paralela donde podía ser simplemente un hombre enamorándose lentamente, descubriendo facetas de sí mismo que creía perdidas para siempre. La presión aumentó cuando, durante un cóctel corporativo, la exprometida de Miguel, Lucía, ahora casada con un político prominente, se acercó a él con aquella sonrisa calculada que una vez había confundido con amor. «Pareces diferente, Miguel», comentó, examinándolo con curiosidad profesional. «Casi feliz. No te quedaba así». Había un veneno sutil en su tono, una malicia elegantemente envasada en cortesía social. «La gente cambia, Lucía», respondió él con una neutralidad estudiada. «Algunos para mejor». Ella rió suavemente, un sonido que alguna vez lo había cautivado y ahora le parecía hueco. «He oído rumores fascinantes sobre ti y cierta empleada. Muy pintoresco, ¿no crees? Casi como una de esas novelas románticas para amas de casa». Miguel sintió la furia creciendo en su interior, pero la controló con precisión quirúrgica. 15 años atrás, esta mujer había destrozado su capacidad de confiar. Ahora, irónicamente, su desprecio solo confirmaba la autenticidad de lo que había encontrado con Carmen. «Sabes, Lucía», respondió con una sonrisa genuina, «creo que debo agradecerte. Si no me hubieras traicionado hace 15 años, quizás nunca habría valorado la honestidad cuando finalmente la encontré». Dejándola con la réplica en los labios, Miguel se alejó sintiendo un peso abandonar sus hombros. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. La decisión de Miguel se concretó en una acción que sorprendió a todos los que lo conocían. En lugar de ocultarse, de proteger su imagen pública a costa de sus sentimientos, eligió el camino opuesto, la visibilidad total, el reconocimiento público de su relación con Carmen. La oportunidad se presentó durante la gala anual de la Fundación Empresarial de Madrid, uno de los eventos más prestigiosos del calendario corporativo español. Todos los nombres importantes del país estarían allí, junto con políticos, celebridades y la prensa especializada. Miguel había sido invitado a dar el discurso principal, un honor que normalmente aprovecharía para reforzar su imagen de líder visionario y calculador. La noche de la gala, mientras se preparaba en el vestidor de su mansión, Miguel experimentó algo inusual: nervios. No los había sentido en años, acostumbrado a dominar cualquier situación social con la misma precisión clínica que aplicaba a sus operaciones financieras. Pero lo que planeaba hacer esa noche iba contra todo lo que había construido cuidadosamente durante 15 años. Rosa entró sin llamar, con la familiaridad que le permitían sus décadas de servicio, y lo encontró luchando con la pajarita del smoking. «Déjame a mí», dijo, acercándose para arreglarla con dedos expertos. «Pareces un novio en su boda». Miguel sonrió débilmente ante la comparación involuntariamente acertada. «¿Crees que estoy cometiendo un error, Rosa?» La mujer mayor lo miró directamente, con aquella mezcla de franqueza y cariño maternal que solo ella podía permitirse. «Creo que cometerías un error si siguieras viviendo como hasta ahora, con todo el dinero del mundo, pero sin nada que realmente importe». Miguel asintió, agradecido por la confirmación de lo que ya sabía en su interior. «¿Ella está lista?» «Tan lista como puede estar, pobrecilla», respondió Rosa con un suspiro. «Está aterrada de no encajar, de avergonzarte». «Jamás podría», respondió él con una intensidad que sorprendió incluso a la experimentada ama de llaves. Cuando Carmen apareció en lo alto de la escalera,
Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Llevaba un sencillo vestido azul noche, elegante en su simplicidad, complementado por un único accesorio, una gargantilla de plata con una pequeña estrella que él le había regalado semanas atrás. Su cabello negro estaba recogido en un moño bajo y su maquillaje era tan sutil que parecía no llevar ninguno. No tenía el aspecto manufacturado de las mujeres que solían acompañarlo a estos eventos, sino una belleza genuina y sin artificios que resultaba aún más impactante precisamente por su autenticidad. «Estás», comenzó él, encontrando difícil completar la frase. «¿Presentable?», sugirió ella con una sonrisa nerviosa. «Perfecta», corrigió Miguel, «absolutamente perfecta». Durante el trayecto en el Bentley hacia el Palacio de Cibeles, donde se celebraba la gala, Carmen permaneció inusualmente silenciosa, mirando por la ventanilla los edificios iluminados de Madrid. «Todavía podemos dar la vuelta», ofreció Miguel, notando su tensión. «No tenemos que hacer esto esta noche». Ella lo miró entonces con aquella determinación tranquila que había llegado a admirar profundamente. «Si vamos a estar juntos, tendrá que ser enfrentando al mundo, no escondiéndonos de él», respondió. «Solo estoy reuniendo fuerzas». La llegada al evento fue tal como Miguel había anticipado. Miradas curiosas, murmullos apenas disimulados, sonrisas corteses que no alcanzaban los ojos. Presentó a Carmen como mi pareja a cada persona que se acercaba, observando con cierta satisfacción cómo la sorpresa inicial daba paso a una incomodidad mal disimulada. Ella, por su parte, mantenía una dignidad serena que contrastaba dramáticamente con el nerviosismo social de muchas personas supuestamente sofisticadas que los rodeaban. El momento crucial llegó cuando Miguel fue llamado al estrado para su discurso. Mientras subía los escalones, sintió el peso de todas las miradas sobre él, el zumbido expectante de una audiencia que esperaba las palabras calculadas y seguras que siempre había ofrecido. En lugar de eso, al llegar al micrófono respiró profundamente y comenzó a hablar desde un lugar que no había visitado en mucho tiempo, su corazón. Hace un año era un hombre rico pero muerto por dentro. Comenzó, provocando un silencio inmediato en la sala. Tenía todo lo que nuestra sociedad considera valioso: dinero, poder, influencia, pero había olvidado algo fundamental, que ninguno de esos activos vale nada si no puedes compartirlos con alguien que te importe más que tú mismo. Mientras hablaba, sus ojos encontraron los de Carmen entre la multitud, anclándose en ellos como en un faro en medio de la tormenta. Hace unos meses conocí a alguien que me recordó lo que significa ser humano. Alguien que, con menos de 1/10 de mi educación formal, me ha enseñado más sobre integridad, coraje y amor verdadero que cualquier curso de MBA o mis 37 años de experiencia de vida. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo Mendoza, sentado en primera fila, lo miraba con una mezcla de horror y furia apenas contenida. Miguel continuó, sintiendo una liberación casi física con cada palabra. Esta noche, en lugar de hablarles sobre estrategias de mercado o predicciones económicas, quiero anunciarles algo mucho más importante: la creación de la Fundación Nuevos Horizontes, un programa social de educación y capacitación profesional para jóvenes de comunidades vulnerables. A medida que detallaba la iniciativa, explicando cómo invertiría millones de euros para que familias como la de Carmen tuvieran más oportunidades, notó algo extraordinario. Las expresiones escépticas comenzaban a transformarse. Incluso algunos de los empresarios más conservadores parecían genuinamente interesados en el proyecto. Cuando terminó su discurso, hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un aplauso que comenzó tímidamente y fue creciendo hasta convertirse en una ovación.
No era la reacción que había anticipado. Mientras bajaba del estrado, varios colegas se acercaron a felicitarlo, algunos con la sinceridad de quienes reconocen un acto de valentía, otros con el oportunismo de quienes saben identificar una tendencia emergente. Carmen estaba esperándolo al pie del escenario, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Sin importarle los fotógrafos o las miradas curiosas, Miguel tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente, sellando públicamente una promesa que había comenzado a formarse el día que la encontró cantando mientras limpiaba el suelo de mármol. Esa noche, al regresar a la mansión, experimentaron por primera vez la sensación de estar verdaderamente en casa juntos. No como empleada y empleador, ni siquiera como amantes clandestinos, sino como dos personas que habían elegido construir algo juntos, a la vista de todos, con todas las complicaciones que eso implicaba. ¿Sabes lo que más me impresionó esta noche?, comentó Carmen mientras se quitaba los pendientes frente al espejo del dormitorio que ahora compartían. «Mi valiente discurso», bromeó Miguel, aflojándose la pajarita. Ella negó con una sonrisa. «Tu capacidad para perder y ganar al mismo tiempo. Perdiste la aprobación de algunos, pero ganaste algo mucho más valioso». «¿Y qué gané exactamente?», preguntó él, genuinamente curioso por su perspectiva. Carmen se acercó, tomando sus manos entre las suyas, con aquella mirada directa que parecía ver a través de todas sus defensas. «Libertad», respondió simplemente. «La libertad de ser quien realmente eres, sin disculpas ni explicaciones». Mientras la abrazaba, Miguel comprendió la profunda verdad de sus palabras. El precio de su transformación había sido alto. Algunas acciones de la empresa habían caído temporalmente. Ciertas puertas sociales se habían cerrado. Relaciones de años se habían enfriado. Pero por primera vez desde que podía recordar, respiraba sin el peso constante de las expectativas ajenas sobre sus hombros. Era una sensación que no habría cambiado por todas las riquezas materiales del mundo. A pesar del éxito inesperado de su revelación pública, los desafíos para Miguel y Carmen apenas comenzaban. La relación entre ambos, nacida en la intimidad protegida de encuentros privados, ahora debía sostenerse bajo el escrutinio constante del mundo exterior. Las diferencias que antes habían resultado fascinantes comenzaban a manifestarse como obstáculos prácticos en la vida cotidiana. El primer punto de fricción surgió cuando Miguel propuso que Carmen abandonara definitivamente su modesto apartamento en Lavapiés y se mudara oficialmente a la mansión de La Moraleja. Para él, era un paso lógico. ¿Por qué mantener dos residencias cuando podían compartir la más cómoda y lujosa? «No puedo dejar a mis compañeras así de repente», explicó Carmen durante una cena tranquila en la terraza. «Dependen de mi parte del alquiler». «Puedo seguir pagando tu parte», ofreció él con la naturalidad de quien resuelve todos los problemas con dinero. La mirada de Carmen se endureció ligeramente. «Ese es exactamente el tipo de solución que no quiero, Miguel. No todo se arregla firmando un cheque». El comentario lo golpeó más fuerte de lo esperado. Después de meses juntos, Carmen seguía resistiéndose a aceptar su apoyo económico, insistiendo en mantener su independencia financiera, trabajando horas que él consideraba innecesarias, ahorrando cada euro como si aún viviera en la precariedad. «¿Cuándo dejarás de vernos como entidades separadas?», preguntó él con más frustración de la que pretendía mostrar. «Lo mío es tuyo ahora. Eso significa mi casa, mi dinero, todo». Carmen dejó los cubiertos sobre el plato, enfrentando su mirada con aquella intensidad que nunca había aprendido a diluir. «¿Y qué hay de lo mío?», cuestionó suavemente. «No tengo mansiones ni cuentas bancarias que ofrecer, pero tengo mi dignidad, mis principios, mi independencia. Si los abandono, ¿qué aportaré a esta relación excepto convertirme en una mantenida más como tantas otras que has conocido?».
La pregunta quedó suspendida entre ellos, revelando una brecha fundamental en sus perspectivas que el amor, por intenso que fuera, no había logrado cerrar completamente. Miguel nunca había considerado el desequilibrio de poder inherente a su relación desde ese ángulo. Para él, compartir su riqueza era la expresión natural del afecto. Para ella, aceptarla sin condiciones significaba perder parte de su identidad. Esa noche, acostados uno junto al otro pero separados por centímetros que parecían kilómetros, Miguel contempló el techo de la habitación con una nueva claridad dolorosa. Quizás el mayor obstáculo no eran las diferencias externas, edad, clase social, educación, sino las cicatrices invisibles que ambos cargaban. Él, el abandono que lo había convertido en un controlador obsesivo. Ella, la pobreza que había forjado su férreo sentido de autosuficiencia. La mañana siguiente, Carmen encontró un sobre en la mesa del desayuno. Dentro había una llave y una dirección en el barrio de Chamberí. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. Miguel, que bebía café mientras revisaba noticias en su tablet, respondió sin levantar la mirada. «Un compromiso. Un apartamento a medio camino entre tu barrio y mi mundo. Ni demasiado lujoso ni demasiado básico. A tu nombre, no al mío. Para que vivamos juntos sin que sientas que te estás mudando a mi territorio». Carmen observó la llave en silencio, visiblemente conmovida por el gesto y su significado implícito. «¿Vendrás a verlo conmigo?», preguntó finalmente. Él asintió, encontrando sus ojos por primera vez esa mañana. «Solo si prometes que dejarás algunos espacios para que yo también pueda aportar algo. Quizás un huerto en la terraza, como el que tienes aquí». La sonrisa de Carmen iluminó la habitación como un amanecer, disipando la tensión de la noche anterior. Trato hecho. El apartamento en Chamberí se convirtió en el símbolo físico de su compromiso por construir algo juntos, un espacio que no pertenecía completamente al mundo de ninguno de los dos, sino que existía en esa intersección única que habían creado. Carmen lo decoró con una mezcla ecléctica de objetos, algunos muebles sencillos traídos de su antiguo apartamento, plantas que cultivaba con esmero, fotografías familiares en marcos modestos. Miguel contribuyó con algunas piezas de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas, una cocina profesional que sabía que ella disfrutaría, y tecnología discreta que facilitaba la vida sin dominar el espacio. Sin embargo, la adaptación a esta nueva realidad compartida resultó más compleja de lo que ambos habían anticipado. Los hábitos profundamente arraigados de años, viviendo de formas radicalmente diferentes, colisionaban en la cotidianidad. Miguel descubrió, para su sorpresa, que Carmen era extraordinariamente disciplinada con los horarios y el orden, casi espartana en su rutina diaria. Ella, por su parte, se enfrentaba a la tendencia de él de delegar tareas cotidianas que consideraba triviales, desde preparar café hasta ordenar comestibles. «Nunca te he visto hacer la compra», comentó ella una tarde, mientras regresaban cargados de bolsas del mercado local. «¿Siempre envías a alguien?». Miguel se encogió de hombros, ayudándola a colocar las verduras en la nevera. «El tiempo es mi recurso más escaso. Pagar para que otros hagan tareas rutinarias me permite concentrarme en lo importante». «¿Y cómo decides qué es importante?», preguntó ella, con aquella curiosidad genuina que nunca era acusatoria, sino verdaderamente interesada. La pregunta lo dejó momentáneamente sin respuesta. ¿Cómo explicar que hasta conocerla, importante, había significado exclusivamente lo que generaba retorno financiero o prestigio social? «Estoy recalibrando esa definición», admitió finalmente, con una honestidad que se había vuelto habitual entre ellos. «Antes creía que conocía la respuesta, ahora no estoy tan seguro». Carmen sonrió, entregándole un tomate para que lo colocara en el frutero. «Eso, Miguel Dávila,
Es lo que los filósofos llaman sabiduría, reconocer que no lo sabes todo. A medida que pasaban los meses, estas fricciones cotidianas se convertían en oportunidades para un conocimiento más profundo. Miguel aprendía a valorar la sencillez deliberada con que Carmen enfrentaba la vida, no como resultado de la carencia, sino como una elección consciente. Ella, a su vez, comenzaba a comprender que bajo la superficie del empresario calculador existía un hombre que había construido murallas no por arrogancia, sino por miedo a ser herido nuevamente. La verdadera crisis llegó cuando la familia de Carmen anunció su visita a Madrid. Durante meses, ella había postergado este encuentro, temiendo precisamente lo que ahora resultaba inevitable, el choque frontal entre sus raíces y su presente. «No es que me avergüence de ti», explicó a Miguel la noche anterior a la llegada de su familia. «Es que me preocupa que ellos se sientan intimidados, fuera de lugar, que crean que ya no pertenezco a su mundo». Miguel, que se preparaba para dormir, se sentó junto a ella en el borde de la cama, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «¿Y es así? ¿Ya no perteneces?». La pregunta, formulada sin juicio, tocó directamente el núcleo de la ansiedad de Carmen. Durante meses había navegado entre dos realidades, adaptándose superficialmente a la vida privilegiada de Miguel, mientras intentaba mantener intacta su conexión con sus orígenes. Pero la transformación había sido más profunda de lo que estaba dispuesta a admitir. Sus horizontes se habían expandido, sus ambiciones habían crecido, su visión del mundo se había complejizado. «Tengo miedo de que vean en mí a alguien que ya no reconocen», confesó finalmente con lágrimas contenidas en sus ojos. «Y peor aún, tengo miedo de que tengan razón». Miguel la abrazó en silencio, comprendiendo perfectamente el terror de la transformación. Él mismo había experimentado una metamorfosis igualmente profunda desde que ella había entrado en su vida, desmantelando sistemáticamente las estructuras que había construido para protegerse del mundo. «Quizás ambos estamos convirtiéndonos en versiones nuevas de nosotros mismos», sugirió suavemente. «Ni mejores ni peores, solo diferentes. Y eso asusta, porque significa que no podemos regresar a quienes éramos antes». Carmen asintió contra su pecho, reconociendo la verdad de sus palabras. La tensión en sus hombros comenzó a ceder gradualmente, reemplazada por una resolución tranquila. «Entonces los enfrentaremos juntos», decidió, sin pretender ser quienes ya no somos. La llegada de la familia de Carmen a Madrid transformó el apartamento de Chamberí en un bullicioso epicentro de acentos andaluces, risas espontáneas y conversaciones superpuestas. La madre, Dolores, una mujer de 50 años cuyo rostro curtido por el sol revelaba una vida de trabajo duro, pero cuyos ojos conservaban el mismo brillo vivaz de su hija. Los dos hermanos menores, Antonio, de 16 años, recuperándose aún de la cirugía que Miguel había ayudado a financiar, y María, de 14, con la misma intensidad determinada que su hermana mayor. Miguel, acostumbrado a controlar cada variable en reuniones con ministros y CEOs de multinacionales, se encontró completamente fuera de su elemento. No eran sus títulos ni su cuenta bancaria lo que importaba aquí, sino su capacidad para conectar genuinamente con estas personas que constituían el universo emocional de Carmen. La primera comida juntos estuvo marcada por un silencio incómodo, interrumpido por intercambios corteses. Miguel se esforzaba visiblemente por parecer relajado, mientras Dolores lo estudiaba con la mirada escrutadora de una madre que evalúa al pretendiente de su hija. Los hermanos alternaban entre la timidez y la curiosidad mal disimulada. «Así que usted es el jefe de nuestra Carmen», comentó finalmente Dolores, mientras servía el gazpacho que había insistido en preparar ella misma. El famoso empresario. Había un tono indescifrable en su voz, ni abiertamente hostil ni completamente amistoso.
Lo era, corrigió Miguel con una sonrisa tentativa. Ahora soy simplemente el hombre que tiene la suerte de estar con ella. Carmen, sentada a su lado, tomó discretamente su mano bajo la mesa, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para la mirada atenta de Dolores. ¿Y qué intenciones tiene usted con mi hija, señor Dávila?, preguntó directamente la mujer, ignorando la mirada mortificada de Carmen. Porque donde yo vengo, cuando un hombre y una mujer comparten techo, suele haber un compromiso formal. ¡Mamá!, protestó Carmen, sonrojándose intensamente. Miguel, sin embargo, no parecía incómodo con la pregunta. De hecho, algo en la franqueza directa de Dolores le resultaba refrescante después de años navegando las aguas turbias de la hipocresía social. «Mis intenciones son honorables, señora Ruiz», respondió con sinceridad. «Amo a su hija y quiero construir una vida con ella. En cuanto a formalidades, respeto los tiempos que Carmen considere adecuados». La respuesta pareció satisfacer temporalmente a Dolores, que asintió levemente antes de cambiar de tema, preguntando por los estudios de Antonio y las posibilidades que tendría en Madrid. A medida que la comida avanzaba, la atmósfera comenzó a relajarse gradualmente. María, la hermana menor, resultó ser tan directa y curiosa como Carmen, bombardeando a Miguel con preguntas sobre su empresa, sus viajes, incluso sus preferencias musicales. Antonio, más reservado inicialmente, se animó cuando descubrió el interés genuino de Miguel en sus planes de estudiar ingeniería. El verdadero punto de inflexión llegó inesperadamente después de la comida, cuando Miguel se ofreció a ayudar con la limpieza mientras Carmen mostraba a sus hermanos el vecindario. Al principio, Dolores rechazó la ayuda con cierta desconfianza, pero finalmente aceptó, estableciéndose entre ellos un ritmo de trabajo silencioso pero coordinado. Ella lavaba, él secaba. «Mi marido nunca pisó una cocina», comentó Dolores de repente, rompiendo el silencio. Creía que era trabajo de mujeres. Miguel continuó secando meticulosamente un vaso antes de responder. «Mi padre pensaba igual, pero he descubierto que hay cierta paz en estas tareas sencillas». Dolores lo miró de reojo, con una nueva curiosidad en sus ojos oscuros tan similares a los de Carmen. «No es lo que esperaba», admitió finalmente. «Cuando Carmen nos contó sobre usted, imaginé a alguien diferente, más arrogante, más distante», sugirió él con una sonrisa autocrítica. «Más seguro de sí mismo», respondió ella, sorprendiéndolo. «Los hombres con poder suelen creer que ya tienen todas las respuestas». Miguel reflexionó sobre sus palabras mientras colocaba los platos en el armario, exactamente donde Carmen los guardaba. «Creo que conocer a su hija me ha enseñado a dudar de mis certezas», confesó. «Y eso, aunque a veces resulta incómodo, ha sido el regalo más valioso que he recibido en mucho tiempo». Dolores asintió, como si finalmente hubiera encontrado la confirmación que buscaba. Secándose las manos en el delantal, se volvió completamente hacia él, abandonando la pretensión de seguir con la limpieza. «Carmen siempre fue diferente», dijo con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Incluso de niña veía cosas que los demás no notábamos. Hacía preguntas que no sabíamos cómo responder. Cuando su padre nos abandonó, ella tenía apenas 12 años, pero asumió responsabilidades como si fuera una adulta. Nunca se quejó, nunca pidió nada para ella misma». Miguel escuchaba atentamente, consciente del privilegio que significaba acceder a estos recuerdos, a esta parte de Carmen que él solo podía conocer a través de quienes la habían visto crecer. «Siempre temí que su generosidad la llevara a conformarse con menos de lo que merece», continuó Dolores, «que sacrificara sus propios sueños por cuidar de nosotros». «Es extraordinariamente fuerte», coincidió Miguel, «y testaruda». Dolores sonrió por primera vez,
un gesto que transformó su rostro, revelando la belleza que el tiempo y las dificultades no habían logrado borrar completamente. Igual que su abuela, dijo con cierto orgullo. Esa mujer podía ser dulce como la miel, pero cuando se le metía una idea entre ceja y ceja, ni un huracán la movía. Compartieron una risa cómplice, y Miguel sintió que un puente invisible comenzaba a construirse entre ellos, un entendimiento basado en el amor compartido por Carmen, aunque expresado de formas radicalmente diferentes. Señora Ruiz. Dolores, le corrigió ella. Dolores, concedió Miguel. Quiero que sepa que entiendo el tesoro que es su hija, y que haré todo lo posible por merecer su confianza, tanto la de Carmen como la suya. La mujer lo estudió durante un largo momento antes de responder. No es mi confianza la que debe ganarse, señor Dávila, es su propia paz interior, porque solo un hombre en paz consigo mismo puede ofrecer un amor que libere en vez de encadenar. La profundidad de su observación dejó a Miguel momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y Carmen entró con sus hermanos, trayendo consigo el ruido y la energía de la juventud, rompiendo el momento de intimidad. Esa noche, mientras la familia de Carmen dormía en las habitaciones preparadas para ellos, Miguel la encontró en la terraza, contemplando las luces de Madrid con expresión pensativa. «Tu madre es una mujer sabia», comentó, abrazándola por detrás. Carmen se reclinó contra él, permitiéndose la vulnerabilidad que solo mostraba en estos momentos de intimidad. «A veces olvido cuánto ha vivido, cuánto ha superado», respondió. «La veo tan pequeña y frágil físicamente que subestimo su fortaleza interior». «Me recordó a alguien que conozco», bromeó Miguel besando suavemente su cabello. Permanecieron así, en silencio, mientras la ciudad nocturna respiraba a su alrededor. Miguel pensaba en las palabras de Dolores, en esa paz interior que mencionó, en la diferencia entre un amor que libera y uno que encadena. Por primera vez, se permitió considerar que quizás el mayor obstáculo para su felicidad no había sido el abandono de Lucía 15 años atrás, sino la prisión que él mismo había construido como respuesta a ese dolor. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, percibiendo su ensimismamiento. Miguel dudó un momento antes de responder con una honestidad que seguía resultándole nueva y algo aterradora. «En que quizás he estado equivocado todos estos años. Creía que el problema era confiar en otros, cuando en realidad era no confiar en mí mismo, en mi capacidad para sobrevivir al dolor, para reconstruirme después de una pérdida». Carmen se giró en sus brazos para mirarlo directamente, con aquella intensidad luminosa que seguía fascinándolo cada día. «El miedo al dolor nos hace pequeños, Miguel. Nos encierra en habitaciones seguras, pero sin ventanas ni puertas». «¿Y tú nunca tienes miedo?», preguntó él, genuinamente curioso. Ella sonrió, aquella sonrisa que combinaba sabiduría antigua con inocencia persistente. «Cada día», admitió, «pero mi abuela siempre decía que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de que hay cosas más importantes que el miedo». Miguel la besó entonces, no con la pasión urgente de los primeros encuentros, sino con la reverencia tranquila de quien comprende, finalmente, el valor del tesoro que sostiene entre sus manos, no como posesión, sino como regalo temporal que debe honrar cada día. Un año después del inicio de su relación, surgió el obstáculo más devastador. La familia tradicional de Miguel, que mantenía distancia desde hacía años, apareció con una revelación. Habían investigado el pasado de Carmen y descubierto que el padre había sido encarcelado años atrás por deudas no pagadas, un secreto que ella cargaba con vergüenza. Utilizaron esto para intentar separarlos, argumentando sobre diferencias de clase, adecuación social y la inmadurez de ella debido a su corta edad.
La confrontación ocurrió durante una visita inesperada de Victoria Dávila, la hermana mayor de Miguel, a las oficinas centrales de la empresa. Victoria, una mujer de 43 años que había heredado la rigidez y el pragmatismo frío de su padre, se presentó sin anunciar exigiendo una reunión privada. «Esto tiene que terminar, Miguel», declaró sin preámbulos, apenas la puerta del despacho se cerró tras ella. «Esta aventura con tu empleada está afectando el apellido familiar». Miguel, que estaba en medio de una videoconferencia con inversores asiáticos cuando ella irrumpió, mantuvo la calma exterior que había perfeccionado durante años de negociaciones tensas. «Buenos días a ti también, Victoria». «¿Café?», ofreció con una sonrisa tensa. Su hermana ignoró el sarcasmo, dejando caer sobre el escritorio una carpeta de documentos. «Hemos investigado a tu novia», dijo, pronunciando la última palabra como si fuera un término clínico para una enfermedad. «Deberías leer esto antes de seguir comprometiendo tu reputación y la nuestra». Miguel miró la carpeta sin tocarla, sintiendo una furia creciente que controlaba con esfuerzo. «¿Has estado espiando a Carmen?», preguntó con voz deliberadamente baja, el tipo de calma que precedía a sus decisiones más drásticas en el ámbito empresarial. Victoria se sentó frente a él, cruzando sus piernas enfundadas en un traje sastre impecable. «La hemos investigado, como harías tú mismo con cualquier socio potencial», corrigió. «Es simple diligencia de vida, Miguel, algo que deberías haber hecho antes de exhibirte públicamente con ella». «Carmen no es un socio potencial», respondió él, manteniendo el tono controlado. «Es la mujer que amo». Victoria puso los ojos en blanco, un gesto que recordaba dolorosamente a su madre, fallecida hacía una década. «Por favor, Miguel, no seas melodramático. Todos tenemos distracciones emocionales ocasionalmente, pero tú tienes responsabilidades que trascienden tus impulsos personales». Miguel respiró profundamente, intentando mantener la perspectiva. Victoria siempre había sido así, pragmática hasta la crueldad, convencida de que los sentimientos eran lujos que la élite no podía permitirse. «¿Qué contiene exactamente esa carpeta que consideras tan devastador?», preguntó finalmente. Victoria sonrió ligeramente, interpretando su pregunta como una victoria parcial. Su padre, Emilio Ruiz, fue encarcelado durante 2 años por fraude y falsificación de documentos cuando intentaba obtener préstamos que no podía pagar, respondió, como quien recita hechos en una sala de juntas. Un historial financiero desastroso, declaraciones de bancarrota y finalmente el abandono de su familia cuando la niña tenía 12 años. Actualmente vive en Marruecos con otra mujer, completamente desconectado de su primera familia. Miguel escuchaba impasible, aunque cada palabra era como un puñal, no por lo que revelaban sobre Carmen, sino por imaginar el dolor que ella habría sentido al vivir esos acontecimientos. «¿Eso es todo?», preguntó cuando Victoria terminó su exposición. Su hermana lo miró con incredulidad. «¿Te parece poco? Estás involucrado con la hija de un estafador, una chica que apenas ha terminado el bachillerato, de un entorno completamente inadecuado para alguien de tu posición. ¿Tienes idea de cómo afectará esto a la empresa cuando salga a la luz?». Miguel se levantó lentamente, rodeando el escritorio para enfrentar directamente a su hermana. Cuando habló, su voz había perdido toda pretensión de cordialidad. «Primero, gran parte de esto ya lo sabía. Carmen me contó sobre su padre hace meses. Mintió protegiendo el orgullo de Carmen incluso en su ausencia. Segundo, juzgarla por las acciones de su padre es no solo injusto, sino despreciable, especialmente viniendo de ti, que sabes perfectamente que nuestro propio padre no era precisamente un santo». Victoria palideció ligeramente ante la mención de su progenitor, cuyos métodos comerciales habían bordeado frecuentemente la legalidad. «Es diferente», protestó débilmente. «¿Por qué?».
¿Porque él estafaba con trajes caros y en despachos lujosos? Replicó Miguel con amargura. Carmen ha trabajado honradamente desde los 12 años para mantener a su familia después de que su padre los abandonara. Ha estudiado por las noches mientras limpiaba oficinas durante el día. Tiene más integridad en su dedo meñique que muchos de los respetables ejecutivos con los que me reúno a diario. Victoria se levantó también, enfrentándolo con la misma intensidad que compartían como rasgo familiar. No es solo su pasado, Miguel, es lo que representa. Es demasiado joven, demasiado inexperta para tu mundo. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que se sienta abrumada, atrapada en un entorno que no entiende ni valora? Estás construyendo una relación sobre arena movediza. Por un momento, Miguel sintió que las palabras de su hermana tocaban una inseguridad profunda que él mismo había intentado ignorar. La diferencia de edad, de experiencias, de perspectivas vitales entre él y Carmen. ¿Y si Victoria tenía razón? ¿Y si con el tiempo Carmen se sentía sofocada en su mundo? O peor aún, si él la transformaba inconscientemente en alguien que ya no reconocía sus propias raíces. Pero entonces recordó la mirada de Carmen cuando hablaba de sus sueños, la forma en que enfrentaba cada nuevo desafío con aquella mezcla única de humildad y determinación, su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. Y supo, con una certeza que trascendía la lógica, que el amor entre ellos no era un capricho pasajero ni una distracción emocional, sino la fuerza más auténtica y transformadora que había experimentado jamás. «Te agradezco tu preocupación, Victoria», dijo finalmente con una calma que sorprendió a su hermana. «Pero mi decisión está tomada. Carmen es la mujer con quien quiero compartir mi vida, independientemente de su pasado familiar o de las opiniones de nuestra familia». Victoria recogió su bolso comprendiendo que había perdido esta batalla. «Espero que no te arrepientas, Miguel», advirtió mientras se dirigía a la puerta. «Algunas decisiones son irreversibles». Cuando quedó solo, Miguel contempló la carpeta que su hermana había dejado sobre el escritorio. La tentación de abrirla, de confirmar los detalles de la historia familiar de Carmen, fue intensa, pero breve. En lugar de eso, la arrojó a la papelera sin examinarla. Si había aspectos de su pasado que Carmen aún no había compartido, respetaría su derecho a revelarlos cuando ella lo considerara oportuno. Sin embargo, la visita de Victoria había plantado una semilla de inquietud. ¿Qué pasaría cuando Carmen viera la duda en los ojos de otras personas, el juicio apenas disimulado, los obstáculos sociales que continuarían enfrentando? Era justo someterla a ese escrutinio constante, a esa presión de demostrar permanentemente que era suficiente. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento de Chamberí, Miguel parecía distante, perdido en pensamientos que no compartía. Carmen, con aquella intuición que parecía leer sus estados de ánimo antes incluso de que él los reconociera, esperó pacientemente hasta terminar la cena antes de abordar el tema. «¿Vas a contarme qué pasó hoy? ¿O tendré que adivinarlo?», preguntó suavemente mientras servía 2 tazas del té de hierbabuena que había traído su madre de Granada. Miguel levantó la mirada, sorprendido como siempre por su perspicacia. «Mi hermana Victoria vino a verme», admitió. «Estaba preocupada por nosotros». Carmen asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta noticia. «¿Qué tipo de preocupación?», preguntó, aunque su tono sugería que ya intuía la respuesta. Miguel dudó, debatiendo internamente cuánto revelar. Finalmente, decidió que la honestidad completa era el único camino viable entre ellos. «Investigó tu pasado familiar. Mencionó a tu padre, su encarcelamiento, el abandono». El rostro de Carmen se transformó casi imperceptiblemente. No hubo lágrimas ni arrebatos emocionales, solo una quietud repentina, como si algo dentro de ella se hubiera congelado momentáneamente. «Entiendo»,
dijo finalmente, con una dignidad que partió el corazón de Miguel. Y ahora te preguntas si tu hermana tiene razón, si realmente pertenezco a tu mundo. No, respondió él con vehemencia, tomando sus manos sobre la mesa. Me pregunto si soy egoísta al exponerte a este tipo de juicios, si es justo someterte a la crueldad de personas como Victoria simplemente porque te amo. Carmen lo miró largamente, con aquella intensidad que parecía atravesar todas sus defensas. ¿Crees que no sabía en qué me estaba metiendo?, preguntó con suavidad. ¿Crees que soy tan ingenua que no anticipé estos obstáculos? Miguel no supo qué responder. La madurez emocional de Carmen seguía sorprendiéndolo, desafiando constantemente sus presunciones sobre ella. Temía que el descubrimiento de tu pasado familiar te avergonzara, admitió finalmente, que te sintieras expuesta de una manera que no habías elegido. Carmen soltó sus manos y se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba a la calle iluminada. Cuando habló, su voz contenía una mezcla de dolor y resolución. Mi padre era un hombre débil que eligió el camino fácil, aunque ese camino significara abandonar sus responsabilidades, dijo. Durante años me avergoncé de él, de nuestro apellido, de nuestra historia familiar, pero con el tiempo comprendí que sus errores no me definen, que cada persona escribe su propia historia. Se volvió hacia Miguel, con los ojos brillantes pero secos. No me avergüenza mi pasado, Miguel. Me duele, sí, me ha marcado indudablemente, pero también me ha convertido en quien soy, en la mujer que tú amas. Miguel se acercó a ella, atraído por la fuerza tranquila que irradiaba incluso en este momento de vulnerabilidad. Lo que me preocupa no es tu reacción, confesó, sino la mía. Victoria tocó algo dentro de mí, una inseguridad que no sabía que existía, el miedo a que algún día te canses de luchar contra estos prejuicios, que te des cuenta de que la brecha entre nuestros mundos es demasiado grande. Carmen tomó su rostro entre sus manos, con aquella ternura que desarmaba todas sus defensas. No existen nuestros mundos, Miguel, dijo con una sonrisa suave. Solo existe el que estamos construyendo juntos, día a día, decisión a decisión. Y en ese mundo, ni mi pasado ni tu dinero son lo que realmente importa. Miguel la abrazó entonces, sintiendo cómo el nudo de ansiedad que había llevado todo el día comenzaba a disolverse. La certeza absoluta en la voz de Carmen, la ausencia total de duda o resentimiento, le recordaba por qué se había enamorado de ella, por su capacidad de enfrentar la vida tal como era, sin autoengaños ni dramatismos, con una autenticidad que ninguna educación formal podría enseñar. En ese momento, tomó la decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. No importaba lo que dijeran su hermana, los accionistas o la sociedad madrileña. Lo que tenían Carmen y él era demasiado valioso, demasiado auténtico para sacrificarlo en el altar de las convenciones sociales. La respuesta de Miguel a las presiones de su entorno llegó en forma de una acción que conmocionó a todos los que lo conocían. Durante una asamblea de accionistas, abrió su corazón públicamente, hablando sobre cómo un año atrás era un hombre rico pero muerto por dentro, y cómo una mujer de 19 años, con menos de una décima parte de su educación formal, le había enseñado más sobre integridad, coraje y amor verdadero que cualquier curso de MBA o sus 37 años de experiencia de vida. El gran auditorio de la sede corporativa estaba abarrotado aquella mañana. Accionistas, directivos, representantes de los medios económicos y estratégicamente ubicados en primera fila, los directivos de Tech Global, con quienes estaban a punto de cerrar la mayor fusión en la historia de la empresa. Eduardo Mendoza, el accionista que meses atrás había advertido a Miguel sobre las consecuencias de su relación, observaba con evidente nerviosismo mientras Miguel se preparaba para dar su discurso anual. Normalmente,
Estas presentaciones seguían un formato predecible: resultados financieros, proyecciones de crecimiento, estrategia para el próximo año fiscal. Miguel era conocido por sus intervenciones precisas, respaldadas por datos exhaustivos y gráficos impecables. Pero cuando se acercó al podio esta vez, no llevaba consigo las habituales carpetas ni dispositivos electrónicos. Solo un pequeño papel doblado en el bolsillo que ni siquiera consultó. Buenos días a todos. Comenzó con una serenidad que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Antes de repasar los números del trimestre, me gustaría compartir algunas reflexiones personales sobre el verdadero significado del éxito y el valor. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Miguel nunca compartía reflexiones personales en estos contextos. Era el epítome del ejecutivo pragmático, centrado exclusivamente en resultados tangibles. Hace un año era un hombre rico pero muerto por dentro. Continuó provocando un silencio absoluto. Tenía todo lo que nuestra sociedad considera valioso: dinero, poder, influencia. Pero había olvidado algo fundamental: que ninguno de esos activos vale nada si no puedes compartirlos con alguien que te importe más que tú mismo. Sus ojos recorrieron lentamente los rostros sorprendidos de la audiencia, deteniéndose brevemente en los ejecutivos de Tech Global, que intercambiaban miradas confusas, y en Eduardo Mendoza, que parecía cada vez más alarmado. Hace unos meses, conocí a alguien que me recordó lo que significa ser humano. Prosiguió con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado públicamente. Alguien que con menos de 1/10 de mi educación formal me ha enseñado más sobre integridad, coraje y amor verdadero que cualquier curso de MBA o mis 37 años de experiencia de vida. El silencio era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Miguel podía sentir la tensión creciente, el desconcierto colectivo ante esta desviación del guión esperado. Pero por primera vez en su carrera profesional, no le importaban las reacciones externas. Solo le importaba la autenticidad de sus palabras. Esta persona me mostró que había estado construyendo un imperio impresionante pero vacío, continuó. Un castillo de naipes basado en valores que, al final del día, no generan verdadera felicidad ni conexión humana. Eduardo Mendoza se levantó discretamente, intentando captar su atención desde la primera fila, haciendo gestos desesperados para que regresara al discurso planificado. Miguel lo ignoró deliberadamente. Por eso, hoy no solo quiero hablarles de beneficios económicos, sino de beneficios humanos. No solo de crecimiento financiero, sino de crecimiento personal. Su voz adquirió una intensidad que resonó en toda la sala. Quiero anunciar la creación de la Fundación Nuevos Horizontes, un programa social de educación y capacitación profesional para jóvenes de comunidades vulnerables, al que destinaremos el 5% de nuestros beneficios anuales. El murmullo se transformó en exclamaciones apenas contenidas. El porcentaje mencionado representaba una cantidad astronómica, una decisión que normalmente requeriría meses de debate en la junta directiva. Pero este no es solo un programa de responsabilidad social corporativa, aclaró Miguel. Es un cambio fundamental en nuestra filosofía empresarial. A partir de hoy, esta compañía no solo medirá su éxito en términos de beneficios para los accionistas, sino también en términos de impacto positivo en las comunidades donde operamos, en la vida de nuestros empleados y en la sostenibilidad de nuestras prácticas. A medida que detallaba la iniciativa, explicando cómo invertiría millones de euros para que familias como la de Carmen tuvieran más oportunidades, Miguel notó algo extraordinario. Las expresiones escépticas comenzaban a transformarse. Incluso algunos de los empresarios más conservadores parecían genuinamente interesados en el proyecto. Al terminar su intervención,
Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un aplauso que comenzó tímidamente y fue creciendo hasta convertirse en una ovación. No era la reacción que había anticipado. El director general de Tech Global, un hombre conocido por su severidad, fue el primero en acercarse cuando Miguel bajó del estrado. Pensaba que estábamos negociando con un ejecutivo brillante, comentó, estrechando su mano con sorprendente calidez. Ahora veo que estamos negociando con un líder visionario. Mi enhorabuena, señor Dávila. Su compañía acaba de volverse mucho más valiosa a nuestros ojos. Mientras Miguel recibía felicitaciones de personas que horas antes habrían considerado su discurso una locura empresarial, sintió una presencia familiar en el fondo de la sala. Carmen estaba allí, invitada por él sin que lo supiera, vestida con un vestido sencillo pero digno. Cuando sus miradas se encontraron a través de la multitud, Miguel vio lágrimas brillando en sus ojos. Excusándose de las conversaciones, atravesó la sala hacia ella, consciente de que cada paso lo alejaba definitivamente de quien había sido y lo acercaba a quien realmente quería ser. «No esperaba que vinieras», dijo Carmen cuando él llegó a su lado, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción contenida. «Quería que escucharas cada palabra», respondió Miguel tomando suavemente sus manos, «para que supieras que no me avergüenzo de lo nuestro, que estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos». Carmen lo miró con aquella intensidad que seguía estremeciéndolo, como si pudiera ver directamente su alma. «Lo que has hecho hoy», comenzó, buscando las palabras adecuadas, «cambiará vidas, Miguel, no solo la nuestra». Él asintió, comprendiendo la profundidad de su observación. Lo que había comenzado como un acto de rebeldía personal, una declaración de independencia frente a las expectativas sociales, se había transformado en algo mucho más significativo, un compromiso con valores que trascendían su relación, que podrían impactar positivamente en innumerables personas que nunca conocerían. «Hay algo más que quiero hacer hoy», dijo Miguel, repentinamente nervioso. «Algo que he estado posponiendo por miedo a presionarte, a que pensaras que era demasiado pronto». La expresión de Carmen se tornó curiosa mientras él buscaba algo en el bolsillo interior de su chaqueta. No era una caja de joyería, como ella podría haber esperado, sino un pequeño sobre blanco. «¿Qué es esto?», preguntó confundida. «Ábrelo», respondió él suavemente. Dentro había un simple formulario de admisión para la Universidad Complutense de Madrid, con el nombre de Carmen ya completado en los espacios correspondientes. «No entiendo», dijo ella, mirándolo con perplejidad. Miguel tomó sus manos nuevamente, con una emoción que raramente mostraba en público. «Siempre has hablado de tu sueño de estudiar, de tener la educación que las circunstancias te negaron», explicó. «Quiero que sepas que apoyo ese sueño completamente. No como tu jefe, no como tu pareja, sino como alguien que cree en ti y en todo lo que puedes lograr». Los ojos de Carmen se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez de un tipo diferente. Eran lágrimas de reconocimiento, de sentirse verdaderamente vista en sus aspiraciones más profundas. «Pero mi familia», comenzó, siempre pensando primero en sus responsabilidades hacia otros. «La fundación que acabo de anunciar incluye un programa de becas completas para jóvenes prometedores». La interrumpió él con una sonrisa. «Tus hermanos serían los primeros beneficiarios, si tú lo permites. Podrías estudiar sabiendo que ellos también tendrán esa oportunidad». Carmen miró nuevamente el formulario en sus manos, como si sostuviera algo precioso y frágil. Luego, con una decisión repentina que era tan característica de ella, se puso de puntillas y besó a Miguel, allí mismo, en medio de la sala llena de ejecutivos y accionistas. «Estoy lista», dijo simplemente, repitiendo las mismas palabras que habían pronunciado meses atrás, pero que ahora adquirían un significado nuevo y más profundo.
lista no solo para un futuro juntos, sino para su propio renacimiento como individuo, para perseguir sueños que había postergado por responsabilidades impuestas demasiado pronto, lista para aceptar que merecía oportunidades sin sentir que traicionaba sus raíces o abandonaba sus valores. Miguel la miró entonces, viendo no solo a la mujer que amaba, sino a la persona extraordinaria que seguiría evolucionando y sorprendiéndolo en los años venideros. Y supo, con una certeza que nunca había experimentado en los negocios ni en ninguna otra área de su vida, que esta era la inversión más valiosa, la fusión más perfecta, la decisión más acertada que jamás tomaría. «No tengo un anillo de diamantes hoy», dijo, repentinamente consciente del público que los observaba con curiosidad. «Pero tengo mi corazón entero por primera vez en 15 años, y es tuyo si lo quieres». El salón estalló en murmullos, flashes de cámaras, miradas asombradas. Pero él solo veía a Carmen, esperando su respuesta. Fue cuando ella, con aquella voz firme pero emocionada, con aquel acento andaluz que ahora era música para sus oídos, repitió las palabras que se convertirían en titular de todos los periódicos al día siguiente. «Estoy lista». 18 meses después de aquel primer encuentro en el salón de mármol, Miguel y Carmen caminaban de la mano por la propiedad que ahora ya no era una mansión fría, sino un hogar lleno de risas de sobrinos visitantes, olor a comida casera, jarrones de flores en cada rincón. El jardín geométrico había dado paso a un espacio vivo, donde él había aprendido a ensuciarse las manos plantando junto a ella. Las paredes blancas ahora tenían fotos familiares, dibujos de los niños, recuerdos de viajes sencillos a lugares que ella siempre había soñado conocer. La Alhambra al atardecer, las playas de Cádiz, los pueblos blancos de Andalucía. El matrimonio había ocurrido 6 meses antes, no en una catedral ostentosa, sino en la pequeña ermita del pueblo de ella, decorada con claveles rojos y amor genuino. La familia de Carmen había venido desde Granada, emocionada. Su madre abrazó a Miguel con lágrimas de gratitud en los ojos al ver a su hija tan feliz. El éxito no fue inmediato ni fácil. Enfrentaron exclusión social, perdieron amigos superficiales, tuvieron que reconstruir círculos de amistad basados en valores verdaderos. Era una tarde de domingo y la casa bullía con la actividad de la familia extendida. Los hermanos de Carmen, ahora estudiantes universitarios gracias a las becas de la fundación, jugaban al fútbol en el jardín con algunos primos. Dolores conversaba animadamente con Rosa en la cocina, intercambiando recetas y confidencias como viejas amigas. Incluso Victoria, la hermana de Miguel, había comenzado a visitarlos ocasionalmente, atraída inicialmente por curiosidad y luego, gradualmente, por un genuino afecto hacia la autenticidad refrescante de Carmen. Miguel observaba todo desde la terraza, sosteniendo una taza de café que ahora prefería preparado al estilo andaluz, con un toque de canela y sin azúcar, como le había enseñado Carmen. La transformación de su vida en estos 18 meses seguía asombrándolo. La fusión con Tech Global, contra todo pronóstico, se había completado exitosamente, fortalecida por la nueva filosofía empresarial que él había introducido. La Fundación Nuevos Horizontes ya había otorgado becas a más de 200 jóvenes de comunidades vulnerables, creando un impacto tangible que iba más allá de las métricas financieras tradicionales. Carmen se acercó silenciosamente, abrazándolo por detrás. Había cambiado también. Su confianza había crecido, su horizonte se había expandido. Cursaba su primer año de sociología en la universidad, donde sus profesores ya reconocían su inteligencia aguda y su perspectiva única, enriquecida por experiencias de vida que la mayoría de sus compañeros privilegiados desconocían. «¿En qué piensas?», preguntó ella apoyando su cabeza contra la espalda de Miguel. «En el tiempo», respondió él,
contemplando el jardín donde una vez solo había visto orden y ahora veía vida. En cómo a veces necesitamos perder algo para descubrir lo que realmente importa. Carmen sonrió, moviéndose para situarse frente a él. Llevaba un sencillo vestido de algodón y el cabello recogido informalmente, pero para Miguel nunca había estado más hermosa que en estos momentos de intimidad cotidiana. «Suenas filosófico hoy», comentó ella con una sonrisa traviesa. «Debe ser la influencia de mis lecturas universitarias». Miguel rió suavemente, acariciando su mejilla con ternura. «O quizás simplemente estoy agradecido», admitió, «por la oportunidad de empezar de nuevo cuando creía que mi vida ya estaba definida». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Ambos habían emprendido un viaje de redescubrimiento. Él, aprendiendo a reconectar con su humanidad después de años de autoexilio emocional. Ella, permitiéndose soñar más allá de las limitaciones impuestas por sus circunstancias. «¿Sabes?», dijo ella con aquella expresión pensativa que él había aprendido a reconocer